podemos estar reunidos una vez más en este lugar para poder aprender de tu palabra. Te rogamos que estés tomando el control absoluto, Señor, de esta clase, de lo que se hable, de lo que se diga, Señor, que todo esté de acuerdo a tu voluntad. Yo me hago un costado, Señor, para que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, que nos estés enseñando, Señor, que podamos ver, Señor, a través de un espejo cómo estamos realmente. Ayúdanos, Señor, a cambiar de acuerdo a tu palabra, Señor, porque tú nos has escogido, Señor, como nación santa, como nación apartada. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, los que están en camino, Señor, danos sabiduría y entendimiento para poder aprender más de ti y también para ponerlo por obra. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ustedes también tengo material, ¿no? No. Bien, bueno, vamos a ver. Ya habíamos terminado el libro de Génesis, en donde Dios, después de la creación, había establecido su pacto con Abraham, ¿sí? Y repitió la promesa con Isaac y con Jacob, ¿sí? Habíamos visto también de que Jacob había tenido 12 hijos. Los hermanos por envidia venden a José a Egipto y a pesar de todas las penurias que había pasado José, él terminó siendo el segundo en poder en Egipto, ¿sí? Y salvó a toda la humanidad de ese momento de una hambruna terrible. Se reencuentra con su familia José, ¿sí? Muere Jacob y antes de que Jacob muriera, el faraón le dice a José que invite a su familia a vivir a Egipto, ¿sí? Habíamos dicho que cuando se trasladan, ellos se trasladan a esta parte de Egipto llamado Gosén, ¿sí? Que era un lugar apto para la ganadería, ya que ellos eran un pueblo ganadero agrícola, ¿sí? Que tenía muchos ganados. La palabra de Dios nos dice que los que se trasladan a Egipto son 70 personas. Muere Jacob, muere José, ¿sí? Y ahí es donde vamos a entrar al libro de Éxodo, ¿sí? Vamos a leer un poquito. El autor del libro de Éxodo es Moisés, ¿sí? Habíamos dicho que Moisés es el autor del Pentateuco. ¿Qué era el Pentateuco? Los 5 libros. Muy bien, que son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico. muy bien, falta uno. Números, ¿sí? Acá en el orden, pero son esos 5 libros, ¿sí? Vamos al 1:7. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra, ¿sí? Recuerdan que cuando Dios le hizo el pacto con Abraham, le dijo que se iba a multiplicar en gran manera, ¿sí? Vemos parte del cumplimiento de este pacto. Entonces la palabra de Dios nos dice que se levantó un rey que no había conocido a José ni lo que había hecho, solo lo que estaba viendo este rey era que había un pueblo que se estaba multiplicando en su tierra y los estaba viendo como una amenaza. ¿Cómo lo veía como una amenaza? La palabra de Dios dice que este rey pensaba de que si venía otra nación en guerra contra Egipto, Israel se iba a unir a esa nación. Entonces Egipto iba a ser destruida. Entonces el rey empieza a darles trabajo forzado, más del que tenía, y incluso habla con las parteras de los hebreas para que cuando naciera un hijo varón lo matara, y si nacía una mujer tenía que dejarla vivir. Las parteras no le hicieron caso al rey de Egipto. Entonces el rey las manda a llamar y ellos les dijeron: las mujeres hebreas no son iguales que las egipcias, ellas tienen mucho más rápido. Vamos a leer el 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río todo hijo que nazca y a toda hija preserven la vida. Esto es una gran matanza, ¿sí?
contra el pueblo de Israel. ¿Sí? El rey es como, hasta ahora es el más malvado descrito porque fomentó la matanza de niños. Entonces la Biblia nos sigue contando que una familia de la tribu de Leví, ¿sí? Tienen a un hijo hermoso y ella, la mamá, lo esconde 3 meses. Pero el bebé empieza a crecer, empieza a llorar, ¿sí? Entonces decide, ¿sí?, ponerlo en un canasto y lo pone sobre el río. Su hermana, voy a ir poniendo los nombres, en la Biblia hasta ahora no lo menciona, pero este bebé es Moisés, ¿sí? Tiene 2 hermanos. María, que la Biblia describe que empieza a seguir por el río, el canastito, hasta que llega a un lugar donde se estaban bañando las princesas de Egipto, ¿sí? La hija del rey, que dice que lo ve, se enternece y decide adoptarlo. Entonces María, que ve ahí a lo lejos, se acerca y le dice: ¿no querés que te consiga pues día una nodriza para que te lo críe? A lo que la princesa acepta y Moisés es devuelto a su madre. ¿Sí? María lo lleva con su mamá. O sea que Moisés es criado por su mamá. Y ahí es donde él empieza un poco a conocer su origen, ¿no? Cuando crece, la mamá de Moisés se lo devuelve a la princesa y ahí es que lo nombra Moisés. En el 2:10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos cuenta ahora la Biblia? De que cuando Moisés ya estaba crecido, dice de que va a visitar a sus hermanos. Cuando se refiere a sus hermanos, se refiere a los hebreos, a su pueblo hebreo. Y ve como un soldado egipcio maltrata a un hebreo, lo golpea y dice que Moisés de noche va y lo asesina y lo entierra. En otra situación, Moisés ve a 2 hebreos discutiendo y le dicen: chicos, no discutan. Y uno de ellos le dice: ¿y vos quién sos? ¿Quién te puso por juez sobre nosotros? ¿Vas a matarnos como mataste al egipcio? Entonces ahí Moisés se da cuenta de que había sido descubierto este asesinato. El rey de Egipto también se entera y lo quiere matar, y es por eso que Moisés huye a Madián. Va de Gosén, ¿sí?, esta parte de Egipto, hasta esta parte que se llama Madián. Ahí no se nota, pero ahí dice Madián. ¿Sí? Recorre todo eso para llegar ahí. Se encuentra con unas pastoras, ¿sí?, que están dando de beber, las defiende de otros pastores y decide con la Biblia dice que sacerdote es como el líder de ese lugar, quedarse a vivir ahí, y Moisés se casa con Séfora, ¿sí?, que es una madianita, una de ahí. ¿Sí? Vamos a leer el 2:23. Juli, ¿lo podrás leer, por favor? Sí. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. 6, hasta el 25. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Bien, entonces este rey que persigue para matar a Moisés muere, pero el clamor de la esclavitud forzada en Egipto de los hijos de Israel sube a Dios, ¿sí? Y dice que Dios se acuerda del pacto. No es que Dios se haya olvidado del pacto. Recuerdan que habíamos leído en Génesis capítulo 15, que cuando habla con Abraham, vamos a leerlo, vamos a volver. Génesis 15:13. El que lo encuentra lo puede leer, ¿eh? Por favor. Dice,
dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. No. Génesis 15, 13. 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Sí? Entonces Dios ya le había dicho a Abraham lo que iba a pasar con su descendencia y que iba a estar por 400 años esclava. ¿Sí? Este tiempo ya se estaba cumpliendo. ¿Sí? Entonces ahora empezaba la preparación del éxodo. El capítulo 3 nos dice de que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro, ¿sí? En esta zona, en el monte Oreb. ¿Sí? Acá hay una montañita que se llama Oreb. El monte Oreb también es conocido como el monte Sinaí. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta porque después lo vamos a leer como Sinaí. Y dice de que se le apareció el ángel de Jehová, ¿sí? En una llama de fuego en medio de una zarza. Podemos ya empezar a ver cambios en cuanto a la personalidad de Moisés, ya que Moisés fue criado cuando creció en un palacio, ¿no? Estaba en un palacio, tenía todas las comodidades, no le faltaba nada, y ahora su carácter estaba siendo moldeado al de un pastor, ¿sí? Tenía que estar en el calor abrasador, caminar entre las rocas, renegar con las ovejas, ¿sí? Y dice de que Dios se le aparece en una zarza con fuego, pero que ésta no se consumía. En el desierto es muy común que haya zarzas ardiendo, ¿sí? Por el que la plantita está seca, el calor del sol, ¿sí? Entonces era algo común ver zarzas que se prendían. Pero lo que llamó la atención de Moisés es que esta zarza no se consumía, no dejaba de quemarse, ¿sí? Entonces, esto es lo que llama la atención de Moisés. Él se acerca y ahí Dios le dice que no se acerque porque la tierra que iba a pisar era tierra santa, ¿sí? Tenía que tener un respeto. Entonces, versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los opriman. Entonces, a partir de este momento empieza un diálogo, ¿sí? Entre Jehová y Moisés, ¿sí? Jehová le dice, presentate delante de Faraón, ¿sí? Decirle de que libere a mi pueblo. Y Moisés empieza a decirle, sí, pero si me preguntan quién sos o quién me mandó, ¿qué les voy a decir yo? O sea, ¿cómo me van a creer? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Entonces ahí empieza a decir, bueno, sí, está bien, pero no me van a creer. Y Jehová le dice, sí, los egipcios no te van a creer, pero los ancianos de Israel sí lo van a hacer. Y veamos lo que dice el versículo 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por mano fuerte. Ya le está advirtiendo, vos vas a ir a hablarle, pero no te va a hacer caso el rey de Egipto. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios para que cuando salgan no vayan con las manos vacías. ¿Sí? Recuerden esto de que ellos no se van a ir con las manos vacías. ¿Sí? ¿Qué capítulo está? Estamos ahora en el 4. ¿Sí? 4, 15. No, ahora vamos a empezar el 4. Entonces, Dios le empieza a mostrar a Moisés que va a poder manifestar su poder a través de señales. ¿Sí? Vieron que los pastores suelen tener como una especie de vara, ¿sí? Que también es conocida como cayado, ¿sí? Con esto ellos pueden guiar las ovejas, intentar sostenerse entre cuando suben las montañitas, ¿sí? Todas rocosas. Es un instrumento importante para los pastores. Entonces Jehová le dice, tira tu vara.
Cuando él la tira, dice que se convierte en una culebra. Y que Moisés se asusta, obviamente. Era una culebra, yo me estoy asustando con esa araña. Entonces, él se asusta y huye, y Jehová le dice, tomala por la cola. Cuando él obedece, se vuelve otra vez una vara. Luego le dice, mete tu mano en tu seno, ¿sí? Él mete su mano en el pecho y cuando la saca, se vuelve leprosa. Después vamos a aprender que la lepra es una de las enfermedades, ¿sí? Que más temían los israelitas, ¿sí? Depende de la gravedad, incluso pueden perder la piel, se caen los músculos, ¿sí? Se debilitan. Entonces Moisés se asusta con su mano leprosa, ¿sí? La vuelve a meter y cuando la saca está totalmente sana. Estas señales son las que él iba a presentarse delante del rey de Egipto. Entonces Moisés dice, ay Señor, pero ¿sabes qué? Yo soy lento para el habla, ¿sí? Esto está en el 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces Jehová le dice, ¿quién le dio la boca al ser humano? Yo te voy a acompañar, yo te voy a decir lo que tenés que hablar delante del faraón. El 13. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y les enseñaré lo que hayan de hacer. Otro dato, Moisés acá tiene otro hermano llamado Aarón. ¿Sí? ¿Qué podemos entender un poco de este llamado que Moisés tuvo con Jehová, ¿no? Esta charla que tuvo con Jehová. Vemos a un Moisés, obviamente asustado, ¿no? Por la situación, porque yo digo, vengo de Egipto huyendo, Jehová me llama que vuelva a Egipto, y que no es que vuelva a Egipto y esté ahí en Egipto, sino que vaya delante del faraón y que le exija que libere al pueblo de Jehová. Entonces, él empieza a meter una excusa, otra excusa, Dios le da todas las soluciones. Pero no sé hablar, soy tardo en la lengua, ¿cómo voy a hablar? Pero yo te di la boca, yo te voy a decir lo que tenés que decir, ¿no? O sea, tenés que obedecerme. No, envía a otro, por favor. ¿Sí? Y por ahí decimos, wow, Moisés está enfrente de la presencia de Dios, lo está viendo, lo está escuchando. ¿Y cómo le puede decir que no a Dios? Muchas veces nosotros somos así, con nuestra falta de fe. Dios nos habla en una prédica, nos habla en el seminario, nos habla en la célula, a través de, una prédica en internet. Y, no, esa no debe ser para mí, debe ser para alguien más santo, más elegido, ¿no? ¿Cómo Dios me va a usar a mí? Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Tenemos que irnos de este lugar sabiendo de que por ahí no sabemos el llamado en específico, pero somos sus hijos. Él pagó un precio y nos escogió, ¿sí? Hay muchas cosas que están en contra, lo económico, por ahí lo intelectual, no nos sentimos preparados, sí, pero tenemos que activar la fe. Voy a contar un pequeño testimonio de lo que a mí me pasó. Cuando éramos jóvenes, sí, siempre había los campamentos, y en ese momento, obviamente como todos los campamentos, el Señor habla, el Señor llama, también pasa en los reencuentros o encuentros, en donde yo veía que Dios daba una palabra al de al lado, y yo cuando era, sí, el Señor lo va a hacer, me ponía re feliz por esa persona, el Señor lo va a hacer, sí, yo ya te veo ahí predicando a las naciones, predicando acá, en tu célula. Pero cuando Él me hablaba a mí era como, ¿estás seguro, Señor? Me acuerdo una vez que
lo cuento a modo personal, ¿no? Él me había dicho hace muchísimos años atrás de que me da un corazón de maestra. Y yo digo, bueno, en ese momento me quedé pensando y digo, bueno, el Señor capaz lo hace para que yo vaya y predique a mi familia. Nunca me imaginé estar en este lugar. Y es una de las cosas más hermosas que el Señor me regaló. Es hablar de Él todo el tiempo, es algo maravilloso. Entonces, ¿a qué es lo que voy? De que si recibimos un llamado de parte de Dios, un encuentro sobrenatural con Él, confiemos. El humano quiere todo ya. Bueno, listo, sí, mañana voy a predicar a Brasil, no sé. ¿No? Pero no, lleva un tiempo, lleva una preparación. Yo tengo que prepararme en fe, estudiar su palabra, ¿sí? No puedo dar lo que no tengo, tengo que tener un tiempo de intimidad con Él para ir y cumplir con ese propósito, ¿sí? Así que, como ser humanos es normal que metamos excusas, pero confiemos en Dios y que es un Dios que todo lo sabe y que Él soñó eso para nosotros, ¿sí? Así que, bueno, a aumentar nuestra fe. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés cree, ¿sí? Igual después del enojo de Dios, ¿no? Él vuelve a Egipto, lo recibe a Aarón contento, entonces él se presenta ante el faraón. Faraón, deja ir a mi pueblo para que me vaya a adorar al desierto. Y entonces Faraón le dice, ¿y quién es tu Dios? ¿Quiénes son ustedes? Se nota que tienen bastante tiempo libre para estar pensando estas cosas, que quieren ir a adorar. Dice que les multiplicó, ¿sí?, las tareas en Egipto, que incluso no les daba la paja para hacer el ladrillo y que ellos tenían que seguir cumpliendo con la cuota diaria. Obviamente no podían cumplir porque le tenían más trabajo y dice que empezaron a golpearlos por no cumplir. Entonces se presentan ante Moisés y le dicen, Moisés, no damos más, o sea, esto es mucho para nosotros. Vamos al 5:22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Vamos al 6:1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo le haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. 5. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y los tomaré por mi pueblo y seré su Dios y ustedes sabrán que yo soy Jehová su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo les daré por heredad, yo Jehová. ¿Qué está pasando acá? Algo para tener un poco en claro. Dios, ¿a quién iba a mostrar su poder y su maravilla? A Egipto primero, porque dice, con mano fuerte voy a ir en contra de Egipto. Pero ahora le dice, anda al pueblo y deciles que yo soy Jehová, que yo les prometí algo. ¿Sí? Entonces vemos a un pueblo de Israel grande que conocía a Dios, pero no lo conocía del todo. ¿Sí? Entonces lo que va a venir ahora, que van a venir las plagas, van a ser también una demostración del poder para los hijos de Israel. ¿Se va entendiendo? Les recuerda la promesa. Y ahora empieza, voy a mencionar, Juli, ¿querés repartirme estas y estas, por favor? Alguien día pasar una fotocopia con un resumen, no vamos a leer todo porque no vamos a llegar, acerca de las plagas de Egipto. Pero lo que vamos a mencionar con respecto a las plagas es que ahora bien vamos a anotar como una riña o un enfrentamiento entre el faraón y Dios. ¿Sí? Dios está demostrando su poder, pero faraón está que no quiere ceder, ¿no?
En Éxodo 7:13 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco qué tiene que ver con que que el corazón del Faraón se endurece. Igual tengan la Biblia a mano para que vayan marcando esto que les voy a ir diciendo. La primera plaga es la plaga de sangre, ¿sí? Dice que Jehová le dice a Moisés, anda por la mañana al río, que Faraón va a estar paseando, ¿sí? En su barca por el río Nilo, y extendé tu vara, apoyala en el agua, y dice que se convierte en sangre. ¿Qué produce? Que los peces se mueran y que, obviamente por ser sangre, eso fermenta, tiene olor, y la gente no tenía agua para beber. ¿Cuál fue el resultado? Que los magos de Faraón imitan el milagro, ¿sí? Con artes secretas, y Faraón dice mosqueada. Pues sí, ¿estás haciendo un truquito? Mira, mis hechiceros también. Que siga ahí Moisés. Vamos a leer el versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Sí? Jehová ya dijo que Faraón iba a endurecer su corazón. Segunda plaga, 8 del 1 al 15. La plaga de las ranas. Salen ranas del agua y cubren completamente toda la tierra, ¿sí? Había ranas por doquier, ¿sí? En todos lados, abrías un cajón, había una rana. Ibas al baño, había ranas adentro del inodoro. ¿Sí? Todo lleno de ranas. ¿Cuál fue el resultado? Una vez más los magos de Faraón imitan el milagro con hechicería y Faraón permanece inmutable. Vamos al versículo 15. ¿Qué dice? Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, porque Faraón va a Moisés y le dice, por favor, sácame todas las ranas de acá. Moisés lo hace. Endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Tercera plaga, la de los piojos. Todo el polvo de Egipto se convierte en un pulular, en un montón de piojos. Los magos no pueden imitar esto, dicen que es el dedo de Dios, pero el corazón de Faraón permanece duro. Esto está en el versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, más el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Moscas. Toda clase de moscas cubre la tierra. Acá Faraón promete dejar salir a los hebreos, pero luego endurece su corazón y se niega. Esto está en el 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Próxima plaga, la de ganado. Muere todo el ganado egipcio, pero el de los israelitas ni siquiera se enferma. ¿Sí? Faraón sigue negándose a dejar salir al pueblo. Versículo 7. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Vale aclarar que cada una de estas plagas iba directamente como un ataque hacia un dios egipcio, ¿sí? Egipto es una nación politeísta, quiere decir que tienen muchos dioses y tienen un dios para todo, ¿sí? El dios del río, el de la fertilidad, el del ganado, la prosperidad, ¿sí? Todo para ellos tenía un dios que representaba esa área de la vida de los egipcios, ¿no? Entonces, ¿qué estaba demostrando? De que Dios es un Dios mucho más poderoso, ¿sí? O sea, los otros dioses no existen, ¿no? Pero en la mentalidad humana era para demostrarle también al pueblo de Israel que esos dioses no eran nada ante el poder de Dios. ¿Se entiende? Bien, plaga de las úlceras. Estamos en el 9 del 8 al 12. Terribles sarpullidos brotan en cada uno de los egipcios. Los magos no pueden responder, pues también tienen sarpullido. Faraón se niega a escuchar. Vamos a leer el versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho.
¿Notan alguna diferencia ahora? Y Jehová lo endureció. Jehová endureció el corazón del faraón. En las primeras 5 plagas era, y en alguna más, es como que el faraón endurece su corazón. Él mismo se niega a obedecer y a ver el poder de Dios, ¿sí? A pesar de todas las maravillas que estaban pasando. Pero dice que ahora Jehová endurece su corazón. Es como decir que le dio oportunidades para que realmente se arrepintiera y obedeciera, pero bueno, si no querés obedecer, vamos a hacerlo a tu manera. ¿Querés seguir sintiendo mi mano fuerte? Vas a seguir sintiendo la mano fuerte de Jehová. Y esto pasa muchas veces con la gente que se niega a oír la voz de Dios y a obedecer, ¿sí? Se niega, dale, vení, te invito a la iglesia. No, pero mirá, le estás pifiando en esta. No, está bien, después pido perdón. ¿No? Es como que en cierta forma no voy a obedecer, voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Y en un momento dice de que Dios permite, bueno, ¿querés seguir haciendo lo que vos quieras? ¿Lo que vos querés? Va a ser a tu manera. Obviamente después pagan terribles consecuencias, lo vamos a ver con la última de las plagas, ¿sí? Donde el rey de Egipto realmente siente esa consecuencia con su propia familia. Vamos a seguir. Pero bueno, se entiende esto de que uno endurece su corazón, pero después Jehová ya permitió que se siga endureciendo. Granizo. Tormentas de granizo matan a todos los esclavos y a los animales que no están protegidos y rasga y destruye casi todas las plantas. Faraón reconoce su pecado, pero niega de parecer y se niega a dejar de salir de Israel. La próxima plaga, langostas. Las langostas cubren Egipto y se comen lo que queda después del granizo. O sea que las plagas ya están devastando, ¿sí?, la gloria de Egipto. Ya no está quedando nada, ¿sí? Todo el mundo, o sea, ya los hechiceros, los sabios de Egipto, le dicen al faraón que deje ir a los hebreos. Pero Dios endurece el corazón de Faraón y él se niega. Vamos a la de tinieblas. Una completa oscuridad cubre a Egipto durante 3 días, de tal forma que nadie puede ni siquiera moverse, excepto los hebreos que tienen la luz como siempre, ¿sí? También está esta distinción entre el pueblo egipcio y el pueblo hebreo, ¿sí? Como diciendo, este es mi pueblo, yo los estoy cuidando, a pesar de que al lado había una completa destrucción. Faraón promete una vez más que dejará salir a los israelitas, pero otra vez cambia de parecer. Y vamos con la última plaga en el capítulo 11, ¿sí?, que es la muerte de los primogénitos. Muere el primogénito de todo el pueblo y del ganado egipcio, pero Israel es preservado, ¿sí? ¿Cómo es preservado? ¿Sí? ¿Cómo el pueblo de hebreo no le llega esta plaga? Vamos al capítulo 12, que es la Pascua, ¿sí? Hace una semanita y algo, fue la Pascua. Nosotros celebramos la Pascua por el sacrificio de Jesús, pero la Pascua en el Antiguo Testamento era por como recordatorio de lo que Dios está por hacer ahora, ¿sí? Le dice a Jehová a Moisés que se preparen, que el ángel de la muerte, ¿sí?, de Jehová va a pasar por todo Egipto y por el pueblo, ¿sí?, hebreo, matando a todos los primogénitos. Pero que él iba a hacer una distinción con su pueblo y que ellos debían matar un animal sin defecto y con su sangre pintar los marcos de las puertas, ¿sí? Entonces, cuando el ángel de la muerte pasaba y veía la sangre en el marco, en los dinteles, dice la palabra de Dios, de la puerta, pasaba de largo. ¿Qué significaba esa sangre? De que en ese lugar ya se había cumplido el sacrificio, ¿sí? Esa muerte del animal, del cordero, reemplazaba la muerte del primogénito. ¿Cómo lo vemos nosotros ahora? Sabemos de que el sacrificio mayor y supremo lo hizo Jesús en la cruz, muriendo por cada uno de nuestros pecados, ¿sí? La exaltación de esta promesa de Dios se vio realizada en Jesús, ¿sí? En donde su sangre nos redimió
cubrió nuestro pecado para que nosotros no tuviéramos muerte. ¿Se entiende esto de la Pascua? ¿Alguna duda? Pueden preguntar, ¿eh? Bien, versículo 14. Y esto lo será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. ¿Sí? Entonces, dice que una vez al año esto ya queda como en las fiestas solemnes, lo vamos a ver en Levítico después, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Porque esa noche ellos no tenían que comer hierbas amargas, panes sin levadura, ¿sí? Para conmemorar lo que estaba por suceder. Vamos al 12:28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿Sí? La última plaga es la muerte de los primogénitos, ¿sí? Israel es preservado y vamos a ver el resultado. Faraón y los egipcios apresuran a Israel para que salga rápidamente, pero Faraón cambia otra vez de parecer y los persigue, ¿sí? O sea, mueren los primogénitos, Egipto es dolor, ¿sí? Dolor por la muerte de sus hijos. Entonces, váyanse, no los queremos más, listo. Vayan a adorar a su Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando se van, habíamos leído de que no se iban a ir con las manos vacías de Egipto. Y esto se cumple en el 12:36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios, ¿sí? Israel, acá comienza el éxodo, ¿sí? Éxodo significa partida. Ellos ahora empiezan la partida de Egipto. Ellos van a ir a donde Dios les manda al desierto para adorar. En el capítulo 13, Dios les dice de que cada primogénito, ¿sí? De la familia tiene que ser consagrado a Dios, ¿sí? Consagrado quiere decir apartado, entregado al servicio de Dios, ¿sí? Esto es algo que también se mantiene en perpetuidad, ¿sí? Como costumbre de los hijos de Israel. Y le dicen, cuando tu hijo te pregunte por qué pasan estas cosas, por qué celebramos la Pascua, vos tenés que ir y decirle, porque Jehová, ¿sí? Nos salvó de la muerte aquella noche en Egipto y nos libró del faraón, ¿sí? Con mano fuerte, con milagros, con prodigios. Entonces, ahí también está una de las costumbres, ¿sí? De los hebreos de siempre transmitir los milagros de Dios. ¿Sí? Cosas que a veces nosotros no hacemos. Nosotros tenemos, Dios hace obras en nuestras vidas, maravillas, milagros, y lo escondemos. O nos olvidamos. Lo decimos una vez y después atravesamos otra prueba y nos olvidamos de que la mano poderosa de Dios estuvo con nosotros en la prueba anterior. ¿Sí? Entonces es como que el ser humano tiene esta mente olvidadiza. Entonces, por eso Dios, ahora lo vamos a ver también en Levítico, de que Él instruye a que lo repitan. Decíselo a tus hijos, contáselo, contale del poder de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos tengan fe y crean de que ese Dios de sus padres es el mismo Dios de ellos. ¿Amén? Bien, entonces Faraón deja ir al pueblo, pero como leímos recién, los persigue, ¿sí? Entonces dice de que salen de Egipto, ¿sí? Quieren ir como al sur y la palabra de Dios dice de que Él los desvía porque justo acá estaba el pueblo filisteo, ¿sí? Y para que Israel no tuviera temor de la guerra,
para que Israel no tuviera temor de la guerra, los desvía hacia el norte. Entonces, acá en esta zona, que ya les digo cómo se llama Baal-Zephón, ¿sí? El pueblo acampa y dice que tiene el mar de un lado y las montañas del otro. Entonces es como el lugar propicio para que Faraón vaya y listo, te agarré, ¿sí? Te acorralé, de acá no vas a salir. Entonces la palabra de Dios dice de que hay una nube, ¿sí? Que aparece durante el día, que es la presencia de Dios, ¿sí? Y fuego durante la noche para guiar al pueblo, y que en esta ocasión se pone como una barrera entre medio de Egipto y el pueblo hebreo, ¿sí? Entonces ahí empieza el pueblo a clamar. Ve todos los carros de Faraón imponente, sacó toda la caballería y dice: ¿para qué nos trajiste hasta este lugar a morir? ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Para esto nos sacaste? Entonces es como que el pueblo empieza a murmurar, ¿sí? A quejarse. Y cuando Moisés va adelante de Jehová a transmitirle esto, le dice: pero levanta tu vara y apoyala en el mar, y el mar se va a abrir en dos y van a pasar en seco. Y pasa exactamente esto. Imagínense, yo una vez cuando era chiquita lo vi en una película, ¿no? Estar caminando por algo, ¿sí? Por un camino, y que tengas una pared gigante de agua de un lado y una pared gigante del otro. O sea, el pueblo de Israel estaba viendo un Dios maravilloso, ¿no? Y uno puede pensar: wow, este es mi Dios, y mirá cómo nos está librando. Dice que todos pasaron, llegaron al otro lado gozosos, ¿sí? Y ahí Jehová le manda nuevamente a Moisés: extendé tu vara y cerrá el mar. Y en el medio ya estaban pasando el faraón con los egipcios, ¿no? Todos los carros. Se cierran las aguas, ¿sí? Y muere toda esta gente egipcia. Cuando llegan, obviamente, es felicidad. 14:30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a su siervo Moisés. ¿Sí? El pueblo empieza a creer. Entonces, la palabra de Dios nos cuenta de que María, la hermana de Moisés, eleva un cántico, ¿sí? Se gozan, toman panderos, ¿sí? En su mano, proclamando la grandeza de Jehová, ¿sí? Ahí estaban cantando: echó a la mar, quien los perseguía. No, esa no. Pero si se lo ponen a leer, tiene varios versitos medios parecidos, ¿sí? Que habla del jinete, de Faraón, ¿sí? Del poder de Dios, que es varón de guerra, ¿sí? Es un cántico muy lindo. Entonces, ¿sí? La palabra de Dios, vamos a seguir un poco más, empieza la travesía en el desierto, ¿sí? Estaban acá en el norte y ellos atraviesan, dice que hacen 3 días de camino por el desierto de Lín. Y llegan a un lugar que se llama Mara. Entonces, claro, 3 días de desierto, no tomaron agua, llegaron a Mara. ¿Cómo eran las aguas? Amargas, ¿sí? Y nuevamente el pueblo empieza a quejarse. El 24. Parecido con el... Dice, cualquier dificultad, ¡ay Dios! ¿Por qué Dios? Ayúdame Dios. Lo vamos a ver, vamos, viste, con ese ojo. Por eso siempre digo, vamos a ver a Israel ahora, lo vamos a conocer y decir: dale, otra vez. Pero así soy yo. Otra vez. 12:24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó.
Y acá Dios empieza a querer hacer un pacto con su pueblo, el pacto que le había prometido a Abraham, ¿sí? Y Jehová dice así: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Jehová se les acerca y les habla a su pueblo: si ustedes oyen mi voz, si obedecen mis estatutos, si me hacen caso, ¿sí?, ninguna enfermedad los va a tocar, ¿sí? Perdón, ¿en qué capítulo y versículo está eso? 15, 26. Yo me perdí. No, está bien. Entonces dice que se van como de ese oasis, parten del desierto de Elim, ¿sí?, y que empiezan a tener hambre, ¿no? Y nuevamente el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Versículo 3, 16:3. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ya no por el faraón, sino por Jehová mismo, pero en Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Sí? Entonces, por esta queja, dice que Jehová hace llover pan del cielo, así llamado maná. ¿Sí? El maná es como una especie de hojuela, tipo de cereal, blanquito, como medio redondito. Un diezmo sería. ¿Qué? El diezmo. No, nada que ver. Pan. Estamos hablando del pan. No tiene nada que ver con una ofrenda o con algo darle a Jehová. Jehová les estaba dando al pueblo para que comieran. ¿Sí? Dice que este maná caía del cielo y la ordenanza era que todas las mañanas tenían que juntar un gomer. ¿Qué es un gomer? Más o menos 2 kilos. ¿Sí? Entonces yo me levantaba de mañana, caía el maná, juntaba 2 kilos de maná y lo iba a preparar a mi casa para comer, ¿sí? Para hacer pan. Le dice: no junten más de eso, no junten para el otro día, porque digo, bueno, voy a juntar 3 kilos hoy porque así mañana no salgo. No, Jehová decía que no, porque si vos juntabas de más, se podría, en la casa, y decía que hacía gusanos. ¿Sí? Esto era también una forma de obediencia. O sea, si yo te estoy dando una orden de límite de... ambicioso. Claro, juntar lo que tengas que juntar. El único día que podían juntar de más eran los días viernes en ese caso, porque era el día de reposo. ¿Sí? Recuerden que en el Antiguo Testamento el día de reposo era el día sábado. Y bueno, entonces tenían que seguir estas ordenanzas. No solamente eso, sino de que Dios les mandó también carne de codornices para que se sacien por la mañana. Por la tarde, perdón, estamos en el 16:8. Dijo también Moisés: Jehová les dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarse. Porque Jehová ha oído sus murmuraciones con que han murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Sí? Esto, ¿qué manifiesta una murmuración, una queja? Y una falta de fe. ¿Sí? Como seres humanos, vieron que tenemos esta tendencia, no es por desmerecernos, pero vieron que a veces que las mujeres como que nos quejamos un poquito más, pero es algo que el Señor de a poco quiere que vayamos cambiando. ¿Sí? Dejar la queja y ser agradecido por lo que tengo. Si el Señor me da, vieron como el pueblo de Israel: bueno, pero yo quiero más. O sea, el Señor me está dando, pero yo quiero más. Es como que hay un inconformismo siempre. Entonces tenemos que estar atentos a ir moldeando nuestro carácter y nuestra forma de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Seguimos adelante. Bueno, vamos a
en el capítulo 17:3 nos dice que el pueblo volvió a murmurar contra Moisés, ¿sí? Porque otra vez tienen sed, ¿sí? ¿Para qué nos trajiste a este lugar? Para morir de sed. Y Jehová le dice que golpee una peña, ¿sí? Que es la peña de Oreb, ¿sí? Y de ahí salen aguas y le dan a todo el pueblo. Bien. Vamos al capítulo 19. ¿Qué nos dice acá la palabra de Dios? ¿Sí? Ellos llegan ya casi al monte Sinaí, acá al sur. Juli, ¿podés leer hasta el 6? Del 1 al 6. Sí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien, acá ahora vamos a entrar en algo importante que vamos a poder entender lo que queda del Éxodo. Dios se presenta en el monte Sinaí al pueblo y les dice: yo los escogí, ustedes son mi especial tesoro, yo quiero hacer de ustedes una nación y un reino de sacerdotes, ¿sí? Entonces Dios quiere hacer un pacto con su pueblo, su especial tesoro, ¿sí? Y dice: un reino de sacerdotes y gente santa, ¿sí? Ya habíamos dicho de que la palabra santidad significa apartado, ¿sí? Y el sacerdocio, ¿sí? El sacerdote era un representante de Dios en la tierra, ¿sí? O sea, como que, ¿vieron que cuando hizo el pacto con Abraham dijo que iba a ser benditas todas las naciones por su descendencia? Bueno, de alguna forma el pueblo hebreo iba a cumplir esta palabra y que ellos iban a representar a Dios en la tierra. Entonces, si ellos representaban a Dios en la tierra, iban a bendecir, ¿sí? A las demás naciones. Y las demás naciones iban a volver a Jehová. Ahora, ser un representante de Dios en la tierra requiere un costo, ¿no? Nosotros sabemos de que dicen que van a ser sacerdotes y un pueblo santo, un pueblo apartado. Entonces Dios le dice: yo les voy a dar muchas bendiciones, ¿sí? A ustedes, pero ustedes, si quieren ser mi pueblo santo apartado, vamos a hacer este pacto. Dice la palabra de Dios que Israel gozoso dice: sí, queremos ser tu pueblo, hemos visto las maravillas que has hecho, aceptamos este pacto. Entonces la palabra de Dios nos dice de que cuando el pueblo acepta este pacto, Jehová le manda a Moisés a que lo santifique, ¿sí? Y el versículo 11: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, ¿sí? Entonces vemos de que el pueblo acepta el pacto. Entonces Dios va un poco más. Dice: bueno, si ustedes aceptaron mi pacto, yo quiero estar en medio de ustedes. Así que prepárense que voy a descender sobre el monte Sinaí. La presencia misma de Dios dice que desciende sobre el monte con humo, con rayos, con truenos, ¿sí? Y ahí el pueblo: no, anda vos, Moisés, al monte, ¿sí? Y incluso dice de que el monte estaba tan santificado
significado de que pusieron como un perímetro, ¿sí? Porque dice que si incluso cualquiera tocara el monte o un animal, humano o animal, dice que morían instantáneamente, ¿sí? La presencia de Dios requiere un precio, ¿sí? Entonces, cuando Moisés sube al monte, es que empieza a darle las leyes, ¿sí? Y las instrucciones de cómo el pueblo hebreo puede convertirse en este pueblo santo, apartado y de sacerdotes, ¿sí? Yo lo que les di, no me parece que no se los di, lo voy a tener que copiar. Jehová empieza a darle al pueblo los 10 mandamientos, ¿sí? Y luego más adelante una serie de leyes que tienen que ver con los 10 mandamientos, pero como extendidos, ¿sí? Los mandamientos básicos son estos 10. Los 10 mandamientos. Esto es Éxodo. Tengo el 23. No tendrás dioses ajenos. Después esto se lo voy a mandar por el WhatsApp del grupo, ¿sí? Pero yo quiero hacer mención nada más de los 2 primeros, ¿sí? Porque son los que van a producir el quebrantamiento de este pacto, ¿sí? Que hicieron recién Jehová y el pueblo de Israel. No te harás imagen. Bien, entonces leo los que siguen. Si me quieren seguir con la Biblia. Es Dios, no tendrás dioses ajenos, ¿es verdad? Sí, delante de mí. Faltó ajeno, Ay, perdón. me parece. Gracias. Bien. Vamos a leerlo rápido. 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? Nosotros sabemos de que estuvimos viendo de que el pueblo hebreo venía de Egipto, y dijimos que Egipto era un pueblo, una nación politeísta, que tenía muchos dioses. Entonces Dios arranca diciéndoles: no van a tener dioses ajenos. El único Dios soy yo. Pero no solamente eso. No vas a tener que hacerte ninguna escultura para adorarla. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante, después, cuando pasa lo del becerro de oro, Israel necesitaba tener algo visible, algo palpable. O sea, no podían solamente saber de que Dios estaba ahí. ¿Sí? Tenían que, o sea, su mente, a veces nos pasa a nosotros también, recuerden, somos muchas veces como Israel, necesitamos ver, decir, y bueno, si no, como decía Pablo el jueves con respecto a la devoción, si no lloro, ya no me tocó, ¿no? Si no tengo esa manifestación física, no existiría, ¿no? Entonces, va más allá. Y en la actualidad puede ser de que no tengamos una estampita de Gauchito Gil o a la Virgen María en nuestras casas, pero recuerden que la idolatría va más allá ahora, tiene que ver con algo en lo que ocupa mi tiempo, en lo que ocupa mi atención. Si hay algo que está
cautivando mi atención más que Dios, eso puede considerarse como un ídolo, como un Dios, ¿sí? Puede ser mi esposo, mis hijos, un ministerio, ¿sí? Si Él me está apartando de mi intimidad con el Señor, eso ya es prestarle atención más de lo debido y le quita la atención que Dios merece, ¿sí? Entonces, volviendo al pueblo hebreo, ¿sí? Dios empieza con estos dos mandamientos para empezar ya a cambiar su mentalidad, ¿sí? Porque vimos a través de las quejas anteriores de que ellos salieron de Egipto, pero ellos seguían pensando en Egipto. Ay, si estuviésemos en Egipto comeríamos mejor. Ay, ¿para qué nos sacaste de Egipto? No había cementerios en Egipto. Ay, ahora en Egipto teníamos agua, ¿sí? Ellos fueron libres, pero su mentalidad seguía esclava, ¿sí? Entonces, ahora empieza un proceso de Dios con su pueblo para empezar a guiarlos a hacer esta nación. Y el primero era, tienen que diferenciarse de las otras naciones, no pueden tener otros dioses aparte de mí. ¿Se entiende este punto? Sí. Muy bien. Les digo los otros mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No hagas en él obra alguna. 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. 20:13. No matarás. 20:14. No cometerás adulterio. 20:15. No hurtarás, no robarás. 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Sí? Entonces, después de dar estas leyes, el Señor, el Jehová, Dios, continúa dándole otras leyes que tienen que ver con los 10 mandamientos, pero un poco más ampliados, ¿sí? Habla acerca de los ídolos, los altares, acerca de los siervos hebreos, porque a pesar de ser un pueblo esclavo, uno podía llegar a ser siervo de los hebreos, no sé, por una deuda, por un crimen, ¿sí? Tenían que hacer su paga con servidumbre. Pero ¿cuál era la diferencia? De que ese siervo tenía que tener un trato humano, ¿sí? Le dice, si trabaja 6 años, al 7º ya queda libre porque pagó su deuda, ¿sí? El pueblo de Israel tenía que ser un pueblo humanitario, ¿sí? Tenía que respetar la vida humana. Vamos al 21-23. Otra ley. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, esta regla del ojo por ojo, muy conocida, era algo que tenían, era una regla, como una vara que tenían los jueces. Eso no me da a mí de que, ojo por ojo, ahora yo te voy a hacer pagar. No era para algo individual, no era como para que darte la excusa de poder vengarte acerca de algo, sino era una vara para los jueces que estaban sobre el pueblo, ¿sí? Después había responsabilidades sociales, leyes humanitarias y de misericordia. Seguimos adelante. Bueno, también habla acerca de las fiestas anuales, que ahora lo vamos a ver en Levítico, ¿sí? Y a partir del versículo 25, Dios empieza a dar instrucciones de un tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? No sé si lo di en una de las fotocopias. Sí. Bueno, si quieren, pueden observar ahí. Yo donde lo tengo. El tabernáculo, ¿sí?, era para que la presencia de Dios pudiera estar en el pueblo, ¿sí? Habíamos dicho reciente que Dios
quiere avanzar con su parte del pacto con Israel, bueno, ustedes van a ser mi nación santa, entonces mi presencia los va a acompañar. Entonces empieza a dar en los capítulos a partir del 25, ¿sí? Vamos a leer 25:8 antes. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo les muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo van a hacer, ¿sí? Entonces vemos, vamos a la fotocopia, Dios da detalles absolutamente minúsculos, ¿sí? Acerca de la construcción de este tabernáculo, ¿sí? La madera que iban a tener que usar, el tipo de tela, la cantidad de metros, el diseño, cómo iba a ser la forma, y cada uno de estas partes del tabernáculo iban a servir para lo que iba a ser el tema de los sacrificios más adelante, ¿sí? Habla acerca de los sacerdotes, cómo iban a tener que estar vestidos. Voy a mandar al grupo, a ver, espérenme, cómo estaban vestidos los sacerdotes, ¿sí? Tiene cara chistosa el sacerdote, pero bueno, es lo que conseguí. Antiguo. Ahí lo mandé, ¿sí? ¿Llegó? Sí. ¿Todos tienen para ver? ¿Tienen? No trajimos a hacer. Bueno, ahí yo les muestro. ¿Sí? Habla, la Biblia es más detallada, pero habla acerca de cómo tenía que estar vestido el sacerdote, ¿sí? Con tela finísima, con accesorios de oro, ¿sí? Y que incluso tenían que tener la palabra escrita de santidad a Jehová, ¿sí? Apartados para Jehová. Eso está en el 28:36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, ¿sí? Cómo los iban a ungir. Y esto es algo que quiero hacer mención antes del recreo, ¿sí? Pero que es algo más para nosotros. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en artificio de piedras para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. ¿Sí? Dice de que Dios separó a estas personas, a estos artesanos, y los llenó de su espíritu, de sabiduría, y les dio inteligencias en ciencias y en todo arte. ¿Para qué? Para hacer sus cosas, para hacer el tabernáculo. Y esto es un poco, a veces, si volvemos al llamado de Moisés, y nosotros cuando ponemos queja de que, Señor, pero yo no sé. ¿Qué dice acá? Que Él preparó a las personas para desarrollar sus dones y sus talentos para su servicio. Entonces, no es excusa el decir, yo no sé, o por ahí no me entiende, yo no sé dibujar, o para lo que tenemos que hacer. Sí. ¿A quién se lo tenemos que pedir? A Dios. Dios dice que llenó de su Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y que les dio sabiduría e inteligencia. Entonces, ¿de dónde vienen los talentos y los dones? De Dios. Y Él los va a dar a aquellos que quieran servirlo con excelencia. ¿Sí? Señor, yo no sé tocar el teclado. Y yo siempre le pido, por favor, dame, yo te quiero servir con excelencia. ¿Sí? No soy la mejor, pero mi corazón está dispuesto. Señor, yo soy tardo para el habla, no me voy a animar a dar una palabra en célula.
ayúdame, te pido inteligencia, sabiduría. ¿Vieron que cuando oro siempre pido sabiduría e inteligencia para nosotros, entendimiento? Porque nos va a faltar, ¿sí? Pero las cosas tenemos que ir y pedirlas a la fuente, al Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Se entendió? Para poner también en práctica, ¿sí? Para poder servir a Dios con excelencia. Bien, entonces hasta ahora está todo muy lindo, ¿no? La palabra de Dios lo pasamos por alto, pero dice de que Moisés está 40 días y 40 noches en el Sinaí, recibiendo todas estas instrucciones, ¿sí? Le da los 10 mandamientos, las leyes humanitarias, las sociales, con los esclavos, ¿sí? Le dice, le da todos los planos del tabernáculo, o sea, lleva un tiempo, ¿sí? Y dice que el pueblo, al pie del monte, empieza a impacientarse. Aarón, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa que no viene? ¿Sí? Entonces, el 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Sí? O sea, bueno, como Moisés no está, Aarón, hacenos un dios. ¿Sí? Entonces dice de que Aarón le dijo: bueno, tráiganme todos los, sin decir un pero, tráiganme todos los arcillos de oro, todo lo que tengan, y dice que Aarón lo funde y que hace un becerro. ¿Sí? En Egipto hay dos dioses muy populares, ¿sí? Apis y Hathor, que eran imaginados como un toro y una vaca, ¿sí? Entonces es posible de que Aarón haya tenido esta imagen y que por eso haya hecho este becerro, ¿sí? Era un becerro como una forma de un toro, ¿sí? A lo que Aarón no solamente hace la estatua del becerro, sino que hace un altar y el pueblo empieza a adorarlo. Dice que empiezan a hacer fiestas, a danzar, ¿sí? Ofrecen holocaustos, ¿sí? Entonces, en el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es duro de servir. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Listo. Israel, el pueblo hebreo quebró el pacto. Listo. Déjame que Moisés los aniquilo a todos, hago una nación grande con vos. Y acá vemos una actitud de Moisés, y es una actitud de oración intercesora. Le dice: Jehová, pero vos los libraste de Egipto. Acordate de tu pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Vos se los prometiste. Y no solamente eso, ¿qué van a decir las otras naciones? Que los sacaste de Egipto y después los destruiste en el desierto. Entonces dice de que Jehová se arrepiente del mal que iba a hacer a su pueblo, ¿sí? Y lo manda a Moisés a que descienda del monte, y hay muertes como consecuencia de esto que hicieron, esta adoración, ¿sí? Le reclama a Moisés a Aarón por qué hizo esto, y Aarón dice: bueno, pero me lo pidieron, no me quedó otra. Y le dice: no te enojes conmigo. Entonces, ahí está nuevamente el quebrantamiento del pacto. Entonces Jehová ve de que a causa del pecado no es posible tener esta relación con el pueblo hebreo. Algo tiene que hacerse, ¿sí? Es como que hay un problemita. Y para resolver este problema de que el pueblo no puede habitar con Dios porque Dios es un Dios santo y el pueblo de Israel está inclinado al pecado, ¿sí? Es lo que vamos a ver ahora en Levítico, que son estas especies de rituales en donde a través del sacrificio se puede obtener el perdón de pecados, ¿sí?
A ver si me queda algo para decir, porque a lo último construyen el tabernáculo. Vamos al 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. O sea, ubiquémonos, está el tabernáculo, ¿sí? Desciende la presencia de Dios en una nube, pero dice la palabra de Dios que ni siquiera Moisés podía entrar. No podía acercarse a Dios. O sea, estaba la presencia de Dios, pero no podían tener esa relación de cercanía. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Bien, terminamos Éxodo y después del recreo. Bien, vamos a leer el material, ¿sí? Vamos a la página 9 del material. Levítico. Autor Moisés, ¿sí? El tema es la santidad. El trasfondo. Levítico está íntimamente relacionado con el libro de Éxodo. Éxodo registra la manera como los israelitas fueron liberados de Egipto, recibieron la ley de Dios y construyeron el tabernáculo según el modelo dado por Dios. Concluye con la venida del santo a morar en el tabernáculo recién construido. Esto lo leímos recién en Éxodo 40:34, ¿sí? Que la presencia de Dios descendió como una nube. Levítico contiene las instrucciones que Dios dio a Moisés durante los 2 meses entre la terminación del tabernáculo y la partida de Israel del monte Sinaí. Levítico es el tercer libro de Moisés. Más de 50 veces afirma que contiene las palabras y la revelación directas de Dios a Moisés para Israel, que Moisés posteriormente consignó por escrito. Propósito. Levítico fue escrito para instruir a los israelitas y sus mediadores sacerdotales acerca de su acceso a Dios mediante la sangre expiatoria y aclarar la norma que Dios ha establecido para que su pueblo escogido lleve una vida santa. ¿Sí? Bien, vamos a empezar. 1:1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Volvamos un poquito atrás. Habíamos dicho de que Moisés hablaba con Jehová Dios, pero desde afuera del tabernáculo, ¿sí? Habíamos dicho de que Jehová quería una nación santa, una nación apartada, una nación de sacerdotes. Pero por el pecado no podían tener esta relación directa con Jehová, ¿sí? Jehová quería habitar en medio de su pueblo, pero debido al pecado ellos no podían acercarse, o sea, tenían que estar desde lejos. Entonces, para poder solucionar este problema, porque Dios quiere seguir acercándose a su pueblo, es que instaura esta serie de leyes y de rituales para que a través del sacrificio puedan obtener el perdón de pecados por el derramamiento de sangre. ¿Se entiende? Es lo que nos pasa ahora a nosotros, de que nosotros no tenemos que ir a presentar una ofrenda o un sacrificio para que Dios nos perdone. Sabemos que tenemos el perdón de pecados por medio de la sangre de ¿quién? De Jesús, ¿sí? En ese momento todavía Jesús no había venido a la tierra, pero tenían que buscar un medio temporal para poder ellos restaurar esa relación con Dios. ¿Se entiende? O sea, Dios buscó una forma para poder seguir estando y habitando en medio de su pueblo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Vamos a la fotocopia que les di, que es yo la tengo acá. Para empezar a tener en claro, ¿sí?
un poco la terminología de Levítico, perdón. Vamos abajo de estos animalitos, ¿sí? Que están ahí. Levítico empieza a mostrar, ¿sí? Y a enseñar a Moisés para que transmita al pueblo acerca de 5 ofrendas o sacrificios para restaurar la relación con Dios. El sacrificio, dice acá la fotocopia, cumplía 2 propósitos. Simbólicamente el animal tomaba el lugar del pecador y pagaba el castigo por el pecado, y la muerte del animal representaba una vida entregada para que otra pudiera salvarse. ¿Sí? Esto lo vemos en la muerte de Jesús, donde Él se sacrifica por nosotros, toma el lugar, ¿sí? Y a través de su sangre nos da vida. ¿Sí? Porque sabemos, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, perdón que los haga ir de fotocopia en fotocopia. Vamos al capítulo 10, que es un pequeño resumen, hay un cuadrito. ¿Sí? ¿Todos tienen el material? ¿Vale, vamos? Te presto este. Bueno, Ah, y las chicas tampoco, ¿no? de pronto ella si quieres. Bueno, por favor. No, igual yo lo tengo acá. Tengo acá una pequeña copia. Dale. Así lo pueden ver todos. ¿Sí? En Levítico 1 nos empieza a hablar acerca del sacrificio quemado u ofrenda encendida, en donde dice de que este tipo de ofrenda mostraba la devoción a Dios de una persona, ¿sí? Y servía para pagar los pecados en general. ¿Qué tenía que hacer la persona? ¿Sí? Dice de que presentaba su animal para el sacrificio y dice que la persona tenía que poner las manos sobre la cabeza del animal y degollarlo. ¿Sí? El sacerdote, ¿qué debía hacer? Rociar la sangre sobre el altar, ¿sí? Y este derramamiento de sangre era para perdón de los pecados, ¿sí? Otra de las ofrendas que está en Levítico 2 es la ofrenda de comida o oblación, ¿sí? Que es una ofrenda y sacrificio que se hace a Dios. Esto es a modo voluntario y servía para mostrar una actitud de agradecimiento a Dios, ¿sí? ¿Cómo se podía hacer? Con harina, aceite y sal. No era permitida la miel y no la levadura. En Levítico, la levadura, ¿sí? Significa o simboliza el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la levadura es un hongo bacterial o moho, ¿sí? De que cuando crece, ¿vieron cuando dice leuda la masa y la hace crecer? Un simbolismo del pecado es que empieza a crecer en nosotros y cada vez se hace más grande, ¿sí? Es de esto del pecado que contagia y crece, ¿sí? Entonces, por eso es que la levadura simboliza el pecado. La tercera ofrenda es un sacrificio de paz, ¿sí? Que simbolizaba la paz y la comunión con Dios. ¿Cómo se hacía? Se ofrecía un becerro, un cordero, una cabra, así sin defecto, y la persona nuevamente tenía que poner sus manos sobre la cabeza del animal y degollarla, y el sacerdote nuevamente rociaba la sangre sobre el altar. Después todos estos eran como algunas ofrendas, ¿sí? Era voluntario. Después está el sacrificio por el pecado, que es algo requerido, ¿sí? Lo tenés que hacer sí o sí. Y la muerte, ¿sí? De este animal restaura la relación con Dios, ¿sí? Por eso es algo necesario. Pues podría ser un becerro, un cordero, una cabra, una tórtola o un palomino. Cuando lean Levítico, que yo sé que lo van a leer,
La palabra de Dios da distintas opciones, ¿sí? De acuerdo al nivel adquisitivo de la persona. Si la persona no podía conseguir un cordero, a veces también les daba la opción de poder conseguir un palomino, ¿sí? Algo más chico, pero el no tener dinero no iba a ser de impedimento que uno pueda acercarse a Dios, ¿sí? Incluso si no tenía palomino, le dice, bueno, traete trigo, ¿sí? Siempre había opciones. La persona tenía que poner las manos sobre la cabeza del animal, ¿sí? Y el sacerdote rociaba la sangre. Y el último es el sacrificio por la culpa, ¿sí? Este era para pagar los pecados contra Dios y contra otras personas, ¿sí? Y esto compensaba a las partes afectadas. ¿Y cómo se hacía? Con un carnero. ¿Sí? Acá el cuadrito nos dice que el tipo de animal que tenía que ser sacrificado era un carnero. En los capítulos que siguen también dice cómo los sacerdotes tenían que llevar a cabo este ritual, ¿sí? Recuerden que los sacerdotes eran representantes de Dios y representaban también al pueblo delante de Dios, ¿sí? Era como un nexo, un puente, ¿sí? En donde perdón, se me fue la palabra. La tribu encargada y apartada para hacer estos labores y entregada al sacerdocio era la tribu de Leví, ¿sí? La tribu de Leví, después cuando repartan la tierra prometida, no van a tener una parte de la tierra. ¿Por qué? Porque su heredad es Jehová. Los sacerdotes debían dedicarse solamente a ese ministerio, a ese sacerdocio. Si tenían, los de la tribu de Leví eran los únicos encargados de estar en el tabernáculo, de vivir en el tabernáculo, de tocar las cosas del tabernáculo, ¿sí? Encargarse de la limpieza. Dios también da las instrucciones de cómo debe hacerse esto. Entonces, la tribu de Leví no va a tener parte terrenal en la heredad porque su heredad es Jehová, ¿sí? Entonces, en parte de estos sacrificios, la palabra de Dios nos dice de que parte de la ofrenda iba dedicada o la podían comer los sacerdotes, ¿sí? Por eso acá dice, vieron que en el cuadrito que nos da el material dice porción para el sacerdote. En algunos dice los restos, la piel, la espaldilla y el pecho, ¿sí? Entonces, vemos de que parte de las ofrendas y de los sacrificios iban para la manutención del sacerdocio. ¿Se entiende? Supongo que sí. Quiero creer que sí. ¿Sí? Esto lo vamos a pasar un poquito por alto porque es los rituales que se llevaban a cabo, ¿sí? Es muy detallado, ¿sí? ¿Por qué el Señor es tan detallado? Porque le está enseñando a su pueblo, ¿sí? A empezar de cero, ¿sí? Mi pueblo santo y apartado, ¿sí? Tiene que requerir de que empiecen a hacer las cosas bien. ¿Y qué demandaba Dios? Demandaba obediencia absoluta. Si era tan específico en sus indicaciones, es que tenían que hacerlo al pie de la letra, ¿sí? Y eso enseñaba una total sumisión a las leyes de Dios. Vamos a seguir un poquito más, vamos al capítulo 10, que habla acerca de la muerte de Nadab y Abiú. No sé si recordarán de qué tribu era Moisés. ¿Recuerdan? Bueno, él era de la tribu de Leví. Por eso Aarón, su hermano, también era de la tribu de Leví, ¿sí? Y Aarón, junto
junto con sus hijos, tenían 4 hijos hasta este momento, ¿sí? Son consagrados, ¿sí? Para el sacerdocio, ¿sí? Aarón, su descendencia, son consagrados para el sacerdocio. Y dice que Aarón tenía 2 hijos, tenía 4 hijos y los 2 eran Nadab y Abiú, ¿sí? Que ellos estaban haciendo las tareas, ¿sí? De los sacerdotes. Vamos a leerlo en el 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. O sea que Nadab y Abiú hicieron las cosas como ellos quisieron. La Biblia no nos especifica si el incienso era de otro tipo o si lo estaban haciendo a la hora equivocada. ¿Sí? Dice de que ellos hicieron algo que él nunca les mandó. ¿Sí? Lo estaban haciendo a su manera. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? O sea, ellos estaban cumpliendo su ministerio, pero no de acuerdo a la ordenanza exacta. Esto, cuando lo leía y lo estudiaba, me hizo acordar un poco a la iglesia primitiva. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando el pueblo compartía todas las cosas y ofrendaba, iba y vendía sus casas y lo presentaban delante de los sacerdotes, y que hubo un matrimonio que fue y mintió? Y uno puede decir: Dios, ¿era para tanto? Pero Dios estaba enseñando a su pueblo acá en este momento cómo desde cero, cómo debía manejarse en completa obediencia, y le estaba enseñando a la iglesia primitiva, ¿sí?, que cómo también debía manejarse, no con mentiras, no con engaños, ¿sí?, siempre obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Está claro este punto? ¿Sí? O sea, lo traigo a mención, ya que tenían que hacerlo todo al pie de la letra, porque Dios estaba requiriendo santidad, ¿sí? Era el precio que debía pagar Israel, el pueblo hebreo, para ser el pueblo escogido de Dios. No podía ser cualquier pueblo. Y este pueblo debía diferenciarse de las otras naciones de alrededor. También les habla acerca de los animales limpios e impuros, ¿sí? Algo que sea impuro o sucio no significa que esté en pecado, ¿sí? Porque justo cuando leía decía que el conejo es un animal impuro. Y yo digo: Señor, yo tengo un conejo. Pero me reía, ¿qué voy a hacer? No lo voy a sacrificar. Pero son normas, ¿sí? Recuerden de que ellos estaban en el desierto, ¿sí? Muchos historiadores, eruditos, dicen de que Dios prohibía ciertos alimentos porque en el desierto caen mal, ¿sí? Lo mismo que la circuncisión, era también algo de higiene, de limpieza en el desierto. Entonces vemos a un Dios de que, ¡ay, cuántas reglas da Dios! Pero detrás de todas esas reglas hay un cuidado, hay un amor de parte de Dios con su pueblo, ¿sí? Los estaba apartando. Por ahí al principio lo entendemos cuando Dios nos da ordenanzas, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que todo ayuda bien a los hijos de Dios, ¿sí? Dios tiene un plan detrás de todo lo que nos manda hacer. Vamos al 11:44, que dice: porque yo soy Jehová su Dios, ustedes por tanto se santificarán y serán santos,
porque yo soy santo. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. ¿Sí? Más adelante habla acerca de las purificaciones después del parto. ¿Sí? La mujer que daba a luz tenía que estar apartada días, ¿sí? Después de eso presentar un sacrificio. Se la llamaba impura, pero nuevamente impuro no significa que estaba en pecado, era un estado temporal, ¿sí? Ay, Dios, cuánta maldad con la que recién tuvo familia. No, significaba para el cuidado de ella, el cuidado de los fluidos. Nosotras como mujeres sabemos que cuando se tiene a un bebé, ¿sí? Seguimos largando fluidos corporales, ¿sí? Entonces era todo un cuidado extremo que por ahí lo vemos como que qué estricto Dios, pero no, nuevamente es una muestra de amor para su pueblo. Regulaciones acerca de las enfermedades infecciosas de la piel con respecto a la lepra, ¿sí? Habíamos dicho anteriormente que la lepra era una de las enfermedades más temidas. El sacerdote era el encargado de evaluar la lesión que había en la piel por la lepra. ¿Sí? A veces era un puntito blanco, después era como una costra más grande. ¿Sí? Dice que a los leprosos se los mandaba fuera del campamento por un tiempo determinado. Después tenía que volver, presentarse delante del sacerdote para que lo evaluara. Incluso en un momento dice de que tenían que tener, los casos más extremos de lepra, tenían que tener como una campanita y que tenían que ir pregonando leproso, inmundo, inmundo. Y yo decía, ay, qué vergüenza, ¿no? Pero nuevamente era para que los demás no se contagiaran de la lepra, ¿sí? Estamos por el capítulo 13. Miren en el 13:46. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, ¿sí? Por la lepra, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada, ¿sí? Cuando se fuese curando esa lepra, lo evaluaba el sacerdote y podía volver, ¿sí? El Señor ahí, Jehová da instrucciones de cómo cuidar la piel, de la limpieza de la lepra, o sea, todo bien específico. Y ahora llegamos a la mitad del libro de Levítico, en el capítulo 16, sobre el día de la expiación, ¿sí? ¿Qué pasaba el día de la expiación? Si quieren pueden ver el cuadrito del tabernáculo, ¿sí? Cuando la gente iba a realizar, porque no hablamos con respecto a esto, cuando la gente se acercaba al tabernáculo de reunión para restaurar su relación con Dios mediante el sacrificio, ¿sí? Se hacía dice que los sacerdotes se lavaban las manos en la fuente de bronce, ¿sí? Que en el altar de bronce era donde se derramaba la sangre de los sacrificios, ¿sí? Todo esto se llevaba a cabo en el patio exterior del tabernáculo. Pero que después, dentro del tabernáculo existía una tienda, ¿sí? En las cuales estaba el lugar santo, ¿sí? En donde se quemaba el incienso, donde se ponían los panes, que la Biblia nos dice que se cambiaban cada 7 días, donde estaba el candelabro de oro, ¿sí? Y dice, ven que hay una separación que dice el velo. Bueno, ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios, ¿sí? Sobre el arca, ¿sí? Ahí está el arca, ¿sí? Y el propiciatorio es como la tapa del arca, ¿sí? Que era como una especie de cajón, ¿sí? En donde había 2 ángeles que lo cubrían así,
¿sí? Y sobre eso estaba la presencia de Dios. ¿Qué es el día de la expiación? El día de la expiación es un evento que se realizaba una vez al año en el pueblo, ¿sí? En donde el sumo sacerdote tenía que prepararse durante todo el año en completa santidad, o sea, sin cometer ningún pecado, y tenía que ofrecer un sacrificio donde presentaba dos animales, 2 carneros, ¿sí? Totalmente limpios, y uno se lo sacrificaba para el perdón, ¿sí? Para el perdón de pecados, y que el otro animalito se lo mandaba al desierto, ¿sí? Como castigo del pecado que cometió, ¿sí? Y tenía que presentarse en el lugar santísimo para confesión de pecados y que Dios perdonara los pecados del pueblo. O sea, las ofrendas y sacrificios que vimos antes eran de manera individual, pero el sumo sacerdote tenía que presentarse para pedir clemencia por el pueblo. ¿Se entiende? Esto se hacía una vez al año, en donde la palabra de Dios nos dice de que el sumo sacerdote se tenía que atar como una soga a la cintura. ¿Por qué? Porque si entraba al lugar santísimo y había el más mínimo pecado en la presencia de Dios, lo fulminaba. Y entonces no puede entrar otro a sacar al sumo sacerdote. Entonces dice que tironeaban de la cuerda para sacar el cuerpo, ¿sí? Esto es algo anual y que también fue como algo ya establecido en el calendario festivo del pueblo hebreo. Entonces vemos de que Dios quiere que su pueblo tenga una vida santa, ¿sí? Aún en las más mínimas cosas. En la forma de cómo tiene que manejarse en lo social, ya habíamos hablado con respecto a los esclavos, ¿sí? Después habla, vamos a leer un poquito en Levítico 18, pero no pasa nada, acerca de las relaciones sexuales ilícitas. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová su Dios, no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andarán en sus estatutos. No se tienen que comportar como las otras naciones, le estaba diciendo Jehová a su pueblo. Mis ordenanzas pondrán por obra, y mis estatutos guardarán, andando en ellos, yo Jehová su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirán ellos, yo Jehová. Ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, ¿sí? Ahora ya Dios está estableciendo que las relaciones entre familiares es un pecado, ¿sí? No veas la desnudez de tu padre, no veas la desnudez de tu hermana, ¿no? Y uno diría, ay, pero bueno, es mi hermana, no pasa nada. Pero el pecado y Satanás es astuto, ¿sí? Entonces, en esas mínimas cosas es que Dios guarda la mente de su pueblo, ¿se entiende? Sí. Vamos al 18-20. Además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no le des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Las otras naciones, incluso vamos a verlo más adelante, los moradores de Canaán ofrecían sus hijos como ofrenda a este dios Moloc, ¿sí? Esto era una abominación delante de Dios totalmente gravísima. No te echarás con varón como con mujer, es abominación, ¿sí? Acá está prohibiendo el homosexualismo. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amasillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión.
En ninguna de estas cosas os amancillaréis, no se mancharán, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes. O sea, que la tierra ya estaba contaminada con todos estos pecados. ¿Sí? O sea, es por eso que también la tierra de Canaán es castigada cuando el pueblo de Dios los conquista y dice, maten a todo hombre, queman todo por fuego. ¿Por qué? Porque se realizaban estos pecados. Entonces, Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes no, guárdense. 18:30, guarden pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no se contaminarán en ellas, yo Jehová, su Dios. 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos serán, porque santo soy yo, Jehová, su Dios. ¿Sí? Nuevamente todo, santidad, apartarse, ustedes son mi pueblo, ustedes tienen que ser diferentes, ¿sí? Tienen que manejarse y vivir su vida de manera diferente. Seguimos un poco más adelante, nuevamente hay normas para los sacerdotes, cómo debían vestirse, cómo debían realizar los sacrificios. Y vamos al capítulo 23, ¿sí? Y si quieren, hay un pequeño resumen en la otra página que yo les di, que habla acerca de las fiestas solemnes, ¿sí? Esa creo que no la tenemos, por ejemplo. ¿No? Hasta acá, perdón. Ay, yo ya les... ¿Por qué no me dijeron? Yo les estaba hablando. Pensamos que estaba en el libro. No. Perdón. Acá igual no se nota mucho, pero bueno. Tal vez. ¿Qué más? Ay, perdón, les di una. Bueno, ya lo veo como uno, chicos. No pasa nada. Una y una. Ahí está. Bien. Perdonen. Bien, las fiestas y celebraciones, ¿sí? Las fiestas jugaban un papel importante, ¿sí? En la cultura israelita. Eran de manera ordenada, nuevamente Dios da instrucciones acerca de cómo debían llevarse a cabo, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cuáles son. Las del día de reposo, ¿sí? Que en esta época es el día sábado. Sabemos que cuando Dios creó a la tierra, así al ser humano, dice que después de haber hecho su obra, Él vio que era buena, ¿sí? Y descansó. Y esto, perdón me trabé. Y esto puede ser un llamado de atención también a nosotros. Si Dios descansó, ¿por qué nosotros a veces no descansamos? Vamos al campo, allá, y lo otro, el colegio, la iglesia, el marido, que los médicos, ¿no? Y no tomamos ese tiempo para descansar y ver la obra de Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, como Dios sabe que vamos para todos lados, instituyó en su pueblo, ¿sí? La fiesta del día de reposo, donde no se podía trabajar. La otra es la fiesta de las Pascuas y de los panes sin levadura, es como recordatorio, ¿sí? De lo que Dios había hecho en Egipto, ¿sí? Está Levítico 23, la fiesta de los panes, el de las primicias, de los primeros frutos, ¿sí? Que tenían que ver con le entregaban a Dios las primeras cosechas, ¿sí? Del año, a modo de ofrenda. Después tenemos la fiesta de las semanas, que esta es la fiesta de Pentecostés. ¿Sí? Si quieren anotarlo ahí, o no sé si está anotado. Ah, bien. Es la fiesta del Pentecostés. Es el final de la cosecha y de la cebada, y dice que empezaba la cosecha del trigo. ¿Sí? ¿Y por qué era importante? Porque mostraba el gozo y el agradecimiento por la provisión de Dios, ¿sí? Por las abundantes cosechas.
La fiesta de las trompetas, ¿sí? Que marca el comienzo del año, ¿sí? Igual acá lo tienen, en el calendario hebreo lo tienen ahí. El enero del calendario hebreo es el Nisan, ¿sí? Acá arriba, este sería nuestro enero, pero en realidad el año nuevo judío comienza a fines de marzo, principios de abril. O sea, ahora estarían ellos, hace poco fue el Pesaj, que por ejemplo es la fiesta de la Pascua para el judío de ahora, ¿no? Día de la expiación, ¿sí? Que era la remoción del pecado de la gente y de la nación, ¿sí? En donde se restauraba el compañerismo de Dios con su pueblo. Era esto lo que explicamos recién, de que entraba el sacerdote, confesaba los pecados, sacrificaba los 2 carneritos. Y el tabernáculo de los 7 días, la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba la protección de Dios y la guía en el desierto, ¿sí? Esas son las fiestas solemnes. Después algo interesante está en el capítulo 25, que habla acerca del año sabático, ¿sí? 25.1, ¿podrás leerlo, Juli, porfa? Del 1 al 4. Sí. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Qué importancia, ¿no? Que Dios incluso le da a la tierra, ¿no? Hasta la tierra necesita descansar. Y por ahí vemos al hombre actual acabando con los recursos naturales. Bueno, listos, podamos este árbol, bueno, vamos al otro, ¿no? Es como que constantemente ni siquiera se respeta la creación de Dios. Y cómo Dios en ese tiempo instituyó de que la tierra debía descansar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario, ¿sí? Incluso también los agricultores o los que trabajan la tierra dicen que tiene que ir rotándose, ¿no? Porque la tierra necesita descansar. Entonces, acá vemos también de cómo Dios valora la creación, ¿sí? Y la cuida. Seguimos adelante y ya vamos terminando. Espérenme. Bien, vamos al 27:34 terminando. Dice: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí, ¿sí? Es un libro lleno de leyes y de ordenanzas de cómo el pueblo debía manejarse para ser un pueblo de sacerdotes y apartado, ¿sí? Para él. Bien, vamos al material. Ya avanzamos 3 libritos, igual vamos reatrasados. Hay tareas. No se olviden de hacer las tareas, ¿sí? No tengo mi material acá. Al final de Génesis hay preguntas.